Presentamos Energía y Minería Verde, un espacio de conversación con quienes están liderando los cambios en la industria minera y energética. Aquí hablamos de sustentabilidad, innovación, equidad de género y los desafíos del futuro. Todo esto en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Paola Quesada. Así comienza Energía y Minería Verde por Madero FM, en colaboración con Norte y Energía. Hola, hola, ¿cómo están? Gusto saludarlas en una nueva edición de Energía y Minería Verde, el podcast que se emite semana a semana a través de los canales de Norte y Energía y también en alianza con Radio Madero. Estamos aquí partiendo este día con una temática que nos interesa porque además de entrevistar a actores relevantes del ecosistema de nuestra región en minería y energía, también nos gusta conectarnos y enlazarnos con profesionales que tienen mucho que contar, que tienen una visión, que tienen también trayectoria y presencia en el ecosistema y también el liderazgo femenino. Y hoy tengo el gusto de presentar a Bernardita Peralta. Ella es consultora principal de Harmonic Work. ¿Cómo estás, Bernardita? Un gusto saludarte. A ver si nos conectamos bien porque tú estás en Santiago. Sí, hola, bien, súper bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por conectarte con nosotros. Nos conocimos hace un tiempito atrás vía online, ¿cierto? Sí. Y te comentábamos un poco de lo que a nosotros nos interesa y gracias por querer compartir con nosotros también y nuestra audiencia, que no solo es regional, también llegamos a nivel nacional e internacional, con tu trabajo, visión y todo lo que tú también puedes observar de qué sucede en este ecosistema que siempre le llamamos así, porque no es solo minería, no es solo faena. Exacto. Hay un montón de roles, factores, entidades públicas, privadas, académicas que se van uniendo, ¿cierto? Y tú tienes una participación bien importante también en eso. Pero primero quiero que la gente te conozca, ¿cierto? Nuestra audiencia pueda conocer sobre tu trayectoria profesional y cómo te fuiste insertando en la industria minera. Porque hace años atrás, recordemos, yo partí igual hace como, no sé, más de 10 años, no era lo mismo la equidad de género como lo es hoy. Sí, así es. Bueno, mi nombre es Bernardita Peralta y soy de profesión psicóloga organizacional y partí efectivamente en la industria en el año 2016. Ahí me llama una empresa que presta servicios a la minería para integrarme al equipo. Y esto era específicamente en Coyahuasi. Ya para mí, yo iba a tener que trabajar a 4.500 metros sobre el nivel del mar, algo que era totalmente distinto a lo que yo venía haciendo. Yo venía 6 años trabajando en otro rubro completamente distinto. Y ahí, bueno, me integro como la psicóloga líder de faena, y el primer desafío un poco yo siento que fue este tema de adaptarse, y cuando me digo adaptarse, era adaptarse obviamente a la distancia geográfica. Yo vivo en Santiago, la faena está en el altiplano, en la región de Tarapacá, la habitabilidad, incluso, ¿sabes qué? El lenguaje. Sí. Yo tuve que medir muy bien en ese momento las palabras, porque muchas veces se podían tomar incluso un doble sentido. Piensa que en ese tiempo, estamos hablando del 2016, todavía existían esos mitos, esas leyendas, ¿no es cierto?, de que era mala suerte que la mujer integrara o se ingresara a una operación minera. Y es toda una cultura que es bien particular. Que ha mutado, pero hay queda mucho de ello todavía con las generaciones más antiguas. Claramente, pero en ese tiempo todavía estaba aún fuerte, el 2016. Y ahí yo fui entendiendo un poco que para cambiar los sesgos y apoyar un poco con el rol que yo llevo ejecutando por más de 10 años en la industria, que es estar con la gente, estar en la operación, estar ahí en terreno, era también un cambio de mentalidad. No era solamente como ingresemos más mujeres, o sea, no era como equidad por número. Exacto. Sino que había que tener un cambio de mentalidad y que de alguna forma fue como mi rol en ese momento también, para integrar que las personas lograran como de alguna forma tomar conciencia, específicamente los hombres en ese momento, de la riqueza cognitiva que traemos las mujeres para la toma de decisiones en ese rubro que es tan complejo. Sí.
Es que eso te iba a preguntar porque, mira, estamos hablando de 2016, no es tanto atrás. No, Hoy día, claro, hoy día los esfuerzos han sido gigantes, estamos en una cifra importante de inserción femenina, pero también lo hablamos mucho. Una cosa es entrar y la otra es permanecer, la otra es crecer dentro de la organización, llegar a los roles de liderazgo, que es donde realmente podemos impactar, donde se toman las decisiones. Sabemos que las organizaciones son mucho más diversas, tienen mejores resultados mientras más diversidad tengan también. Entonces, ¿cómo has visto tú en ese tramo del 2015-2016 hasta ahora? ¿Cómo ha sido antes de ir a la siguiente pregunta de tu visión del rol de la mujer, sino que cómo has visto un poco mirando hacia atrás? Hemos avanzado a pasos agigantados, pero nos falta algo más, o estamos o vamos bien y no tenemos tampoco que castigarnos o ponernos mucha presión, más de la que estamos hablando de todo un país, una cultura, o sea, no es algo de la noche a la mañana. Sí, claro. Fíjate que no es de la noche a la mañana porque es un tema conductual, es un tema de pensamiento. Tú no estás como cambiando una tecnología por otra, un software, no sé. Tú estás cambiando de pensamiento, percepciones. Entonces, sí ha habido, para poder responder a tu pregunta, yo siento que sí ha habido un avance, porque hoy en día yo si estoy en terreno no tengo que medir, por ejemplo, mi lenguaje, porque yo ya sé que no va a ser tomado con doble sentido. En términos generales, pueden haber casos muy puntuales, pero en términos generales sí, hay un mayor respeto, no sé, siento que también yo siento que estoy mejor también valorada, porque también en el 2016 obviamente era mucho más joven hace 10 años atrás, entonces, y en ese momento yo creo que era en Faena, donde yo estaba con esa empresa, habían 2 mujeres, y habían 200 operadores, un par de superintendentes. O sea, de verdad era súper, muchas veces, claro, era como, habían cosas incómodas, miradas, pero yo creo que eso sí lo hemos ido superando. Sí. O sea, yo hoy en día yo voy a terreno, estoy con el capataz, estoy con el supervisor, y realmente me siento con mucha confianza. Sí, de hecho hoy día tenemos gerentas de grandes compañías, digamos, como mujeres gerentas, ya está, por supuesto, todo más adaptado, pero claro, hay un tema generacional también, y no solo en la industria minera, yo creo que en varias industrias. Pero cuéntame también desde tu visión, el valor estratégico de la inserción femenina, hoy día ya subimos al 24%, ya sí, claro, en el liderazgo a nivel mundial. Pero claro, como decías tú hace un rato, no se trata solo del número. ¿Qué más tenemos ahí? Porque es importante que existamos más mujeres en distintos espacios de la industria. Sí, yo creo que ahí el principal como valor estratégico yo creo que es la sustentabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque de alguna forma, hablando de esta incorporación de la mujer, la diversidad claramente, los climas organizacionales, los climas laborales, y cuando mejora ese clima laboral, impacta directamente en la seguridad de las personas y en la productividad. Yo creo que con ese 24% que mencionas tú, de esta inserción, ¿no es cierto?, el desafío ya no es solamente como ingresar al sistema, sino que es poder permanecer y sobre todo liderar, pero también liderar, o sea, que ese liderazgo se mantenga en el tiempo, que es lo que yo llamo el liderazgo sostenible. No logramos mantenerlo en el tiempo, en definitiva, en estas posiciones como de gerentes, de jefatura, no nos va a ir muy bien. Yo creo que la mirada femenina tiene un componente súper rico que es como súper sistémica, y es precisamente ese componente sistémico es el que nos permite a nosotras poder tomar decisiones mucho más estratégicas en el rubro, o enfrentarnos a las situaciones complejas que también siempre está viviendo el rubro constantemente. Sí. La operación siempre es crítica. Estoy hablando sobre todo en general, las operaciones, grandes operaciones o chicas, siempre son críticas, porque siempre estamos realizando actividades que para muchos pueden ser súper rutinarias, ¿no es cierto?, y que están súper acostumbrados, pero ocurren eventos, ocurren incidentes. De todas maneras. Oye, Bernardita, y también haciendo como una suma resta, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes
al estar participando en distintos lugares de la cadena de valor, que la minería es muy amplia, hay muchos espacios, muchos roles, muchos pasos, ¿cierto? Y tú has podido estar presente en varios de ellos, porque es una industria que se ha ido no solo modernizando a la 4.0, sino que también creciendo justamente en relación a la sustentabilidad, a la ESG. Hay que estar alineado a un gran estándar, y de hecho tenemos un gran estándar. Somos muy valorados en otros países, gran parte de los países que tienen minería quieren saber cómo lo hacemos en varios aspectos. Entonces, ¿qué aprendizaje te has llevado tú en este tiempo en que has podido estar involucrada en la industria? Sí, esa es una interesante pregunta, porque el tomar conciencia de cuáles han sido tus lecciones aprendidas o aprendizaje no es tan fácil. Sí. Pero yo siento un poco en esta industria también que hoy está súper moderna, ¿no es cierto? Hablamos de una industria 5.0 ya incluso. Sí. Yo creo que mi mayor aprendizaje ha sido como entender que hay muchas, hoy en día se visualiza que para poder mejorar los desempeños de las personas, de cualquier colaborador, de cualquier cargo, de cualquier rol, es sumamente importante como complementar su conocimiento técnico, su expertise, ¿no es cierto?, que vaya apalancado, que haga algún match con su competencia conductual. Y cuando digo esta competencia conductual, hablo del liderazgo, hablo del trabajo en equipo, del manejo de las relaciones interpersonales, si quieres, de la comunicación efectiva, en realidad la que sea requerida para un cargo en específico. Y muchas veces hay una muy buena intención detrás de eso, desde una visión estratégica de un gerente, ¿no es cierto?, que visualiza que, oye, cuando estas dos cosas hacen match, mejoramos la seguridad de las personas, la productividad y le damos continuidad al negocio. Pero muchas veces siento, desde esta pregunta que tú me haces del aprendizaje, que lo que nos falta es poder trabajar en equipo. Porque están las buenas intenciones, pero si no nos involucramos, cuando digo involucrando mujeres, hombres, las mismas jefaturas, si no se involucran en estos cambios, incluso en estos cambios cuando hablamos de la incorporación de la mujer, si no es realmente honesto, consciente del valor que esto trae, no pasa nada. O pasa, pero es súper lento los procesos. Y hoy en día tú hablas también de cómo es la industria. La industria es súper rápida, súper dinámica. Y no podemos hoy en día permitirnos, digamos, los retrocesos, los reprocesos. Las cosas deben como ir avanzando. Yo creo que mi aprendizaje, como para un poco resumir y darte una respuesta, es que lo que nos falta es madurar todavía esta capacidad de poder trabajar en equipo. Sí. Para lograr cualquier desafío que nos pongamos, o sea, la incorporación, la sustentabilidad, sí, la mejora del desempeño. Sí, porque también inevitablemente, y ahí como psicóloga tú lo debes ver también en distintas ocasiones, el tema de cosas que vienen per se al ser humano, de los egos, del tema del poder, del liderazgo mal entendido muchas veces, o el liderazgo solo con los demás y no el autoliderazgo, la capacidad de justamente comunicar las cosas de manera asertiva en el momento adecuado y no de una manera que genere problemas, conflictos, etcétera. Como Exacto. Sociedad, disculpa que me salga la pauta, pero me interesa mucho el tema porque al final como sociedad no estamos preparados para lidiar maduramente en las relaciones interpersonales en cualquier industria, en cualquier equipo, en cualquier parte. Muchas veces si uno se esfuerza en hacerlo, nunca lo recibe de vuelta tampoco, entonces es complicado. No sé, ¿qué piensas tú de eso? Porque al final no importa la edad, no importa el origen, no importa el estatus. Tenemos un tema cultural como país que nos cuesta enfrentar Totalmente. Las situaciones de una manera madura, digamos. En otros países me imagino que no es ni tema, las cosas hay protocolos, las cosas se cumplen, hay un respeto. Aquí es difícil, aquí todo es como por algo está la ley Karim, por algo está, ¿me entiendes? Como que tenemos que sancionar para educarnos. Sí. Yo no encuentro. Mira, y curiosamente, porque yo cuando entré en 2016 ya estábamos hablando de estos temas. Hablábamos, de hecho, mi labor era entrenar este tipo de habilidades, liderazgo, comunicación efectiva, y yo creo que siento por qué no avanzamos quizás mucho en eso, porque estamos demasiado enfocados, consciente e inconscientemente, solamente en desarrollar competencias técnicas, en mejorar mi expertise técnica.
yo soy ingeniero, yo soy esto, pero cuando tú hablas, porque tienes que pensar que para poder generar cualquier cambio en una organización, quieras implementar algo, una nueva estrategia, no va a funcionar si las personas no son conscientes de sí mismas. Y cuando digo conscientes de sí mismas es que yo tengo este tipo de capacidades técnicas por las cuales me preparé, ¿no es cierto? Pero también, ¿qué cosas yo tengo que mejorar? ¿O cuáles son mis fortalezas? Ok, son estas son mis capacidades, ¿no es cierto?, más bien desarrolladas. Pero ¿cuáles son mis debilidades? Yo cuando pregunto eso, Paola, siempre a las personas les cuesta mucho saber qué aspectos de sí mismo deben mejorar, no del aspecto técnico. ¿Qué debo mejorar yo como persona? Como las habilidades blandas, las soft skills que le llaman. Mi forma de ser y que impacta, en el ámbito laboral. Siempre, porque pasamos gran parte del día en el trabajo, nos desarrollamos mayoritariamente, el resto es casa y dormir. Y criar, en los casos que somos madres. Entonces es difícil porque es donde más uno tiene que fortalecer esas habilidades y se toman como habilidades, sí, habilidades blandas o relacionan a la personalidad, pero muchas veces son gran parte, afecta la productividad, afecta los resultados, afecta el crecimiento de la organización. Es difícil. Sí, y de hecho se hace mucho esfuerzo. De hecho, tú piensas que el Foro Económico Mundial habla de esto. No sé, el Harvard Business Review siempre mencionan también que hay que apalancar tanto el conocimiento técnico, tiene que ir en paralelo, en crecimiento con todo lo conductual o competencias blandas, como tú quieras llamarle, habilidades esenciales, pero sí tiene que eso hacer un match hoy en día cuando vivimos desafíos que son importantes, porque hoy en día tenemos que adaptarnos a una nueva tecnología, a la inteligencia de datos, a la innovación, ¿no es cierto? Entonces, claramente, no lo digo, esto empíricamente ya ha sido demostrado, que si tú no mejoras esas habilidades, no las desarrollas, no las fortaleces y las vas trabajando día a día, porque eso es siempre, digamos, es como ir al gimnasio. Nunca se termina de aprender y mejorar. El espíritu de mejora es algo que debe ser inherente al ser humano y estar consciente y autoconocerse para llevarlo hasta el fin de los días, porque nadie tiene todo aprendido. No, claro, sí, por supuesto. Oye, qué interesante este tema, deberíamos hacer después otro podcast solo de eso, porque yo también me dedico a empoderar mucho a mujeres acá en la industria a nivel de la minería o energía, y créeme, desde todos los roles que manejan camiones hasta las que son jefas, gerentes, supervisoras, y cruzan los mismos desafíos, cruzan los mismos miedos, o sea, no podemos tener miedo a algo en nuestro desempeño profesional, no podemos tener problemas para resolver situaciones porque podría suceder algo. Ese es un tema muy, yo creo, más idiosincrasia que de habilidades entrenadas o no, o de familia. Es un tema bien general. Bueno, avanzando un poco también, y quiero que me hables de Harmonic Work en sí, que hacen justamente en torno a esto. ¿Cómo ves la minería del futuro y qué aspectos crees que se van a volver clave en la comunidad? Una de ellas, por supuesto, lo que acabas de mencionar, que no es menor, y que ya es hora de tomar el peso, pero también si quieres complementarlo con algunos otros desafíos. Sí, mira, yo siento que esta minería como del futuro, de alguna forma viene como, va a ser una minería como autónoma, pero sí profundamente. Yo siento que también el futuro de alguna forma no se trata solo de que la tecnología venga a reemplazar a las personas, ¿no es cierto?, como por máquinas, sino que poder utilizar la tecnología en pos de las personas, y sobre todo acá un punto súper importante, para su seguridad, para estar en un entorno de trabajo seguro, y claramente para poder también potenciarlas. Yo creo que el uso de la tecnología, por lo menos, mira, y acá un punto importante porque tú me preguntabas sobre la cadena de valor. Dentro de la cadena de valor yo siempre he trabajado también en las actividades que son de soporte estratégico, o las actividades de apoyo. Y siempre he trabajado también desde las áreas de salud y seguridad ocupacional. Curiosamente no he trabajado como precisamente con el recurso humano, a pesar de que entreno, todo eso, siempre he sido desde esa área. Y por eso hoy en día yo también me independicé y estoy 100% enfocada en Harmonic Work, porque Harmonic Work como consultora permite o ayuda de alguna forma a las organizaciones en esa transformación cultural.
Y además te cuento que de paralelo, nosotros tenemos un producto, una plataforma que se llama Harmonic IA, que es un motor de IA predictivo de People Analytics. De alguna forma permite como predecir, anteponer riesgos humanos, incluso operativos. Qué bien. La minería del futuro no adivina, sino que utiliza los datos, sí, ¿no es cierto? Y el talento también. Sí, lo predictivo es clave en la minería. De hecho, toda la tecnología casi que se ha desarrollado, o varias soluciones apuntan a eso, a predecir, a medir, monitorear y prever situaciones de riesgo. Exacto. Yo creo que hay un poco el éxito también de la comunidad va a depender de eso, de cómo utilizamos la inteligencia de datos. Y si la utilizamos en pos de las personas en algo como positivo, las utilizamos para esto que te menciono, su seguridad o crear una cultura preventiva, porque lo más importante es que las personas, lo que tú decías, se sientan seguras en el trabajo, de que no les va a pasar nada, de que no va a ocurrir un incidente importante. Sí. Entonces, yo creo que esa tecnología, por lo menos desde mi área, lo estoy visualizando, porque la arista es súper amplia. Hay muchos elementos donde se puede utilizar la tecnología o la inteligencia de datos, pero desde lo que yo hago, obviamente, es eso. Es utilizarla, ¿no es cierto?, para predecir el comportamiento humano. Perfecto. Y tomar decisiones. Claro. ¿Y qué mensaje le darías también a todas las personas que están escuchando aquí? Nos escuchan empresarios, empresarias, académicos, autoridades públicas, privadas, mandantes de la minería. Que cómo vamos a poder, cómo podríamos enfrentar de mejor manera y vivir estas transformaciones, ser parte de estas transformaciones que involucran tecnología, sustentabilidad, incluso cambios culturales que estamos viviendo fuertes. Entonces, ¿qué mensaje tú podrías dar desde justamente tu área de expertise? Sí, yo siento que... Ay, perdón. No te preocupes. Siento que estamos obviamente en una era de la minería inteligente, pero también en una era como de la minería mucho más consciente. De alguna forma, yo creo que el éxito no solamente hoy en día se mide, o no debería medirse, solamente por lo que extraemos, sino también por cómo nosotros logramos conectar con esta tecnología, con las personas, pero también con el entorno. Ahí también es un punto como importante. Claramente la tecnología a nosotros nos da como eficiencia en los procesos, pero también la cultura y la sustentabilidad lo que nos va a permitir es que nosotros podamos operar a largo plazo. Yo creo que mi mensaje un poco es eso, es que podamos ver también, eso es también un punto importante, ver todo como algo como un complemento. Cuando hablamos de esta inteligencia, la minería inteligente, la minería 5.0, y todo lo que está pasando hoy en día, la automatización, la innovación, las impresiones 3D, eso ya estamos mucho más avanzados, es verlo como un complemento, cómo eso nos va a apoyar en relación a las personas, en relación a la operación, cómo vamos a utilizarla para poder tener un entorno de trabajo en el cual tampoco, contaminemos, sea más sustentables y podamos continuar, ¿no es cierto?, dándole un mayor plazo a una operación en el caso de una operación minera. Claro. Excelente. Ya para ir cerrando, Bernardita, quiero saber, por favor, que nos cuentes cómo te puede encontrar nuestra audiencia, plataformas, web, redes sociales, por favor, porque seguro este es un tema que va a seguir generando interés y nos gustaría que también pudieran conocer más de Harmonic Work y de ti. Muchas gracias. Mira, nosotros tenemos nuestra página que es www.harmonicwork.cl. Obviamente también me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, Bernardita Peralta. En Instagram estamos como Harmonic-Work. Perfecto. Y eso, ahí estamos, nuestra plataforma también de Harmonic IA está en nuestra página web, www.harmonicwork.cl. Pueden solicitar un demo. Es una plataforma que está súper interesante, la verdad que es única en Chile. Porque también aquí un punto importante, está orientada para que lo utilice como un chef people, un gerente general, y él a través de un dashboard puede ir visualizando y controlando, ¿no es cierto?, toda su operación y
puede ir tomando decisiones que son súper estratégicas en el rubro con esta data. Excelente. Y con una data que solamente es una base de conocimiento propia de la empresa. Claro. Qué excelente. Oye, muchísimas gracias, Bernardita. Muy interesante todo. Yo sé que vamos a volver a conversar. Me interesa mucho que podamos ir abordando estos temas. Sí. Y acá, bienvenida a Antofagasta cuando quieras. Se viene Exponor, así que espero verte por aquí en esta gran feria minera que vamos a estar todos presentes. Sí. Así que no hay que perdérsela. Oye, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos de ti, Bernardita, y también de tu equipo, de todas las personas que te colaboran. Nosotros también de nuestro programa, y nos encontramos con un nuevo tema y nuevo entrevistado o entrevistada en Energía y Minería Verde. Muchas gracias. Finaliza un nuevo episodio de Energía y Minería Verde, el programa que da visibilidad a ideas, proyectos y personas que están transformando el sector. Te esperamos cada martes a las 16 horas, con repetición los sábados a la misma hora. Conduce este espacio Paola Quesada en Madero FM y junto a Norte y Energía.